Buenas noches a todos, Sonia Fabiola Dimitrópulos es mi nombre y desde Cosquín, Córdoba, Argentina, los estoy saludando. Soy directora fundadora del grupo Chispazos Literarios y en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar la vinculación entre lo literario y el patrimonio funerario. Yo les cuento que Chispazos Literarios es una comunidad de escritores, lectores, narradores y amantes de las distintas expresiones literarias, que nos damos, que encontramos en el espacio virtual un puente para interactuar, para enriquecernos, para investigar, para producir, para participar. Y somos de distintas, está compuesto por distintos países: Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Brasil, Argentina, Chile, España. Así que realizamos una intensa actividad durante la semana, un promedio de cinco actividades estamos realizando al ser un grupo numeroso. En esta oportunidad, como les decía, bajo el eje del cementerio, la muerte y el duelo como elemento de la literatura, vamos a participar con 8 grupos. Y en este día quiero presentar al grupo número 2, que es el grupo que se va a encargar de desarrollar patrimonio fúnebre, mitos y leyendas. Este grupo está compuesto por las escritoras Susana Tulliani, Graciela Echeverría, Sara Torres, Verónica Cini. Yo les voy a pasar ahora voy a presentar a la coordinadora del grupo, que es Susana Tulliani. Ella es docente, es escritora, es poeta, es promotora cultural, es embajadora por la paz. Vive en Santa Cruz, así que ella nos va a presentar al grupo y vamos a poder escuchar cómo han desarrollado su temática. Hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación al segundo encuentro de patrimonio funerario. Como dijo Sonia recién, nuestro tema es entre mitos y leyendas. La palabra cementerio, que deriva del griego antiguo, significa lugar para dormir, ¿no? Descansar, descanso eterno, descanso en paz, que es lo que figura en las lápidas, ¿no? O sea que los cementerios no suelen verse como oferta, lugares para visitar dentro de las ofertas turísticas. Pero tal vez por esto, porque se lo asocia justamente que es como un lugar únicamente para descanso eterno de los difuntos. Pero sin embargo, encontramos mucha arte y también ha dado lugar a leyendas y mitos, ¿no? Surgen historias alrededor de ellos. Es así como nos encontramos con mis compañeras de esta ponencia investigando y traemos diferentes propuestas, leyendas y mitos alrededor de ellos. Vamos a empezar con Sara Torres. Sara Torres es una escritora nacida en Jujuy, de Argentina, provincia argentina. Sara es coordinadora social y cultural de la World Federation for Lady Grandmaster. Ha publicado distintos libros, entre ellos La verdadera muerte de la visitación de Sibila, Almas y el poder del más allá, entre otros. Así que, bueno, acá Sonia nos presentó un resumen: La verdadera muerte de visitación Sibila, luego Historias de mi barrio. Es decir, tenemos una escritora de gran trayectoria. ¿Le damos el paso a Sara? No sé si Sarita está. ¿Nos puede escuchar? Sí, Sara está. Tiene que habilitar el micrófono. A ver ahí, vamos a ver si puede ahí. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, sí. Perfecto, Se Sara. escucha. Vamos a cerrar. Bien, gracias. Hola a todos. Soy Sara Estela Torres de Jujuy, Argentina. Agradezco a Susana Tulliani por ser el puente de conexiones a las naciones del mundo. Hoy participo en Chispazo Literario.
La presentación de hoy es mitos, leyendas y patrimonio fúnebre. Bueno, vamos a ver qué es los mitos. Los mitos son relatos protagonizados por semidioses, monstruos o criaturas sobrenaturales que accionan encarnando en forma simbólica las fuerzas de la naturaleza y que sirven para explicar determinados fenómenos. Los mitos. Los mitos son relatos protagonizados por semidioses, monstruos o criaturas, bueno, sobrenaturales, que ya lo dijo. Después siguen las leyendas. Las leyendas son sucesos de relatos maravillosos o imaginarios, encuadrados en ciertos momentos históricos. El patrimonio fúnebre, como dice el título, es inmaterial. Se refiere a las manifestaciones arquitectónicas o artísticas. Son actos de intangibilidad que solo se refiere a la espiritualidad y el sentir de los pueblos a lo largo de su historia. Por ejemplo, la contratación de la Llorona, oradores o actos religiosos relacionados en homenaje al difunto que se realizan durante los funerales. Los cementerios son campos donde descansan los muertos, ya sean bajo tierra, ubicados en nichos o mausoleos familiares. En algunos antiguos cementerios, que fundamentalmente eran construidos al lado de las iglesias, donde fueron sepultados ilustres personajes, los convirtieron en museos arqueológicos, creando de ellos ilustraciones actuales, porque están llenos de epigrafía poética, monolitos angelicales, alegorías o imágenes de duelo, que comienzan a interesar a las nuevas generaciones, la vivencia de sus antepasados, que es totalmente ajeno a nuestra manera de sentir y actuar sobre la muerte actualmente, digamos, ¿no? Su valor ya no es tanto de cementerio, sino como museo al aire libre. Esto se debe al cambio de mentalidad respecto a la muerte y a la memoria de los fallecidos, que se ha generado a mediados del siglo pasado y debido al abandono de los antiguos cementerios por parte de algunos municipios como por problemas económicos en su mantenimiento, tornándolos en parajes poco considerados como panteones, paisajes culturales relacionados con la muerte y los recuerdos. Actualmente tiene mucha demanda y se emplea la cremación de los cadáveres de nuestros difuntos. Por lo general, ciertas familias ubican las cenizas de los restos en lugares especiales, apacibles y gratos, o simplemente esparcen sus cenizas en el mar, en bellos paisajes, en las raíces de un árbol o plantas que producen hermosas frutas o flores. Son decisiones de la familia que cumplen la última voluntad del fallecido. En Centroamérica vi una vez un programa donde convierten en vasija las cenizas de los familiares extintos y las sitúan en el hogar como ornamentación de la misma, tal vez decisiones de ellos mismos cuando estaban en vida. El modernismo de hoy no es artístico ni poético, es simplista, práctico, con carencia de imaginaciones para honrar a los muertos. La patente del valor de los monumentos funerarios como reflejo de la cultura es inmaterial. Las tumbas funerarias deberían ser protegidas, reservadas, deberían ser como punto de atracción turística o realizar excursiones con los colegios e introyectar en el alumno para darle una orientación de enseñanza como historia de sus propios pueblos. Hoy, los cementerios son susceptibles a ser dañados por el vandalismo. Se debería dar lecciones a tratarlos como un acto de amor al pasado, o sea, amor a la historia de nosotros mismos y de cada pueblo. Y a continuación de esta descripción de los cementerios antiguos y actuales, les cuento un cuento de duende escrito por una escritora argentina, jujeña, se llama Isabel Celaya, una colega muy querida, dedicada a relatar cuentos y vivencias de duendes en la zona. Y aquí va, el título se llama El duende de Pedrito. Los niños del barrio no querían pasar por la acequia ubicada detrás de la canchita de la banda del Río Grande. Las tías siempre comentaban sobre las apariciones del duende de Pedrito. El niño había muerto de sarampión hacía 100 años, con la desgracia de que sus padres nunca lo bautizaron. Esto era suficiente para que al morir se transformara en duende. En la acequia
se aparecía llorando al lado del agua porque quería ser bautizado. Y si iban niños, los tentaba meterse en el torrente para que se ahogasen. Y entonces llevar con él sus cuerpos y armas al cementerio donde su cuerpito estaba enterrado. La preocupación de Pedrito era recorrer siempre el mismo camino desde el páramo hasta el arroyo, pasando por detrás de la canchita. El niño quería volver a ser niño para ser bautizado y conocer a Dios. Lo que el duende Pedrito no sabía era que en el bautismo solo era un rito humano solamente y que Dios estaba en medio del arroyo y en todas partes. Una noche de luna llena tuvo que venir un ángel para que se tranquilizara y dejara de molestar a los niños vivos. Se los llevó con él al cielo y allí se quedó convencido de que morir como niño era volver a vivir como ángel, no importa si fue bautizado o no. Al estar allá en el cielo le gustaba regresar de vez en cuando a mirar el juego de los chicos en la cancha. Para ello retomaba su vida de duende y los espiaba detrás de los churquis, pero ya no deseaba que murieran. Un buen día se produjo un extraño suceso en el pueblo. Apareció un niño idéntico a Pedrito de la leyenda, sin padres ni familiares cercanos. Jugaba muy bien al fútbol y de noche nadie sabía a dónde iba a dormir. Gracias, Chispazo Literario, por permitir participar en nuestra cultura desde Jujuy, Argentina. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias a vos, Sara. Gracias. Bueno, continuamos con Luisa Graciela Echeverría. Nació en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Es deportista, actriz, escritora, mandataria nacional del automotor, coach ontológico certificada. Como escritora fue premiada y publicada en distintos ámbitos, socio fundadora de la Asociación de Escritores de Santa Cruz, algunas de sus publicaciones, Libro de Oro, Final del Milenio de la Sociedad Argentina de Escritores, Antología de Escritores de Río Gallego en el año 2002, Poetas y Narradores Contemporáneos, Antología 2004, Homenaje a Olivero Girondo, narrativa en el año 2005, Poemario Los Amantes, y actualmente es miembro de la filial de SADE Santa Cruz. Así que bueno, le damos paso así a Graciela, con su tema Cementerio, su ponencia Cementerio de Río Gallegos, mitos urbanos. Bueno, gracias, Susi, muy amable. Bueno, cada uno decide creer, ¿no?, en los hechos paranormales, pero bueno, para eso hay que saber de qué se trata. El cementerio de la ciudad de Río Gallegos cambió de lugares 2 veces, y la tercera vez quedó donde está actualmente. En 1913, el 16 de junio, la municipalidad, que no tenía fondos, paga con 120 pesos para que hagan 12 fosas grandes y 8 fosas chicas en un sector ubicado en las cercanías de lo que era Avenida Roca, a 1 cuadra aproximadamente de donde estaba el antiguo museo en la calle Perito Moreno. El 22 de junio, 2 años después, en el año 1915, la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante informa que no existen registros de las sepulturas y que tampoco tienen planos. En 1918 recién se cambia de lugar el cementerio. Ese cementerio que estaba en Perito Moreno lo trasladan al lado de lo que era el ex frigorífico Swift, que era del otro lado de la avenida Roca, casi saliendo de la ciudad, lo que era muy afuera de la ciudad. Y como se implanta el frigorífico Swift, entonces recién en el 1918 se traslada ese cementerio a donde está actualmente. Ese cementerio, el que estaba al lado de la Swift, sufrió un incendio. Nadie supo nunca por qué se incendió. Hoy podríamos decir que fue por las velas, pero en aquel entonces nadie supo por qué se había incendiado. En el sector del primer cementerio, según lo que cuentan los antiguos vecinos, en cierta ocasión un comisario
fue a ver a un ciudadano también antiguo de la ciudad, y conocedor de esas cuitas, a contarle que ahí en las cercanías habían hallado un cuerpo. El cuerpo encontrado pertenecía a un hombre blanco de aproximadamente unos 2 metros de estatura, y según los cálculos hechos, más o menos, no era un cacique, no era un indígena, no era una persona del lugar. Ya no tenía sus ropas, que ya se les había llevado el tiempo, pero sí tenía sus zapatos. Tenía unos borceguíes negros, unos botines del tipo que usaban los soldados, y tenía los moños hechos, como recién hechos. Y por lo que pudieron observar, esos moños se los había hecho una persona zurda, los zurdos y los diestros, atamos de diferente manera los cordones. Lo que se contaba en aquel entonces era que en ese sector de la ciudad, todas las noches escuchaban recorrer las calles a alguien que hacía guardia, silbando bajito, pero nunca lo vieron. Cuando sacaron su cuerpo de ahí, nunca más lo escucharon. Ese es el primer relato. El segundo relato es mucho más acá en el tiempo, ya es en el último cementerio en el que todavía tenemos. Ese cementerio tiene un crematorio. Los que conocen el cementerio local, la parte de adelante tiene la sala de espera de los dolientes, la sala de crematorio, y al lado tiene un depósito. En ese depósito habían dejado 2 cajones de niños, de unos aproximadamente 2 años. En un cajón lo había dejado una gitana, nunca más lo vino a buscar. Y el otro cajón lo habían dejado unas personas de un circo, que tampoco nunca lo vinieron a buscar. Un muchacho, que es el que me cuenta la historia, me dice que él trabajaba ahí, siempre trabajó ahí, se jubiló en ese cementerio. Me dice que él siempre pasaba y saludaba como una condición de respeto, porque eran niños. Ese día le tocó trabajar en el crematorio, abrió con llave, encendió el horno del crematorio y fue al fondo a encender las hornallas para calentar el agua y hacerse un mate. Cuando vuelve, la ventana tenía humedad y habían dibujado un tatetí. Se dio vuelta y miró, y lo que había Parece que estamos con problemas de la señal. Me parece de conexión, ¿no? Acá estoy. Lo que Nos atrás dejaste con eran qué los había. cajones. Justo en el desenlace, ¿qué había, Graciela? Lo que había atrás eran los cajones de los bebés. Entonces él los miró y les dijo: hoy no voy a jugar. Y se volvió a salir, y cuando volvió a ingresar, en el tatetí había dibujado una X. Entonces él se volvió y les dijo: miren, yo voy a salir, les voy a hacer un dibujito en el tatetí, y cuando vuelva quiero que lo borren, porque no voy a jugar hoy. Salió, dibujó el cerito, y cuando volvió había dibujado una X de vuelta. Entonces se quedó reflexionando un momento y dijo: claro, hoy no los saludé. Volvió a salir, cerró con llave, volvió a abrir, entró, los saludó y les dijo: chicos, hoy no voy a jugar. Y borró el tatetí. Esa es la segunda historia. Y el juego del tatetí se terminó cuando le dieron sepultura a los cajones. Y otra historia mucho más cercana son las hamacas que están al lado de la Plaza de los Poetas, que está frente al cementerio. Muchas veces han visto que esas hamacas, en la serenidad de la noche, se mecen
como si hubiera angelitos jugando ahí. Es cuestión de creer o no creer. Muchísimas gracias. Oh, gracias a vos, Graciela, por traernos estos mitos urbanos que realmente no se conocen tanto, los que has contado. Los de las hamacas sí, pero los anteriores no. Así que gracias por participar en este segundo encuentro, ¿no? Segundo día de Encuentro de Patrimonio Funerario. Bueno, continuamos con Verónica Asini. Muchísimas gracias a ustedes. Jubilada, escritora y poeta. Escribió libros de cuentos y poemas infantiles, participa de diferentes antologías nacionales e internacionales, también de eventos culturales locales, nacionales e internacionales, premiada a nivel nacional e internacional, es su delegada de Comparte Santa Cruz en la localidad de Puerto San Julián, embajadora de paz en 1000 milenios y miembro de AURA. Bienvenida, Verónica. Verónica Hola, Aquino. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? Muy bien. Que nos Ando trae un poquito. Cementerios Embrujados, perdón, que nos trae Cementerios Embrujados de Nueva Orleans, la leyenda de Marie Laveau. ¿Puede ser? ¿O Lebeau? Marie Laveau. Sí, exactamente. Ando con un poquito de dolor de garganta, espero que salga bien. Antes de empezar, quiero decir que la verdad que el tema de lo que es la muerte en sí, tal vez ha sido un poco diferente a otras personas, porque cómo la vivía mi mamá, cómo se trataba el tema en la familia. Tanto que ella siempre decía, y recordando lo que hablaba Sara Torres recién, que quería ser enterrada en un cementerio cercano, a 120 kilómetros de aquí, porque se asemejaba mucho a un teatro. Estaba adornado y cuidado como un teatro, no como un cementerio. Entonces uno, al tratar con la muerte, digamos, tan como algo natural, como algo que tiene que suceder, lo ve también de otra manera. Siempre me interesó, hablando esto de los cementerios y de los fantasmas, o de los cementerios como patrimonios culturales, funerarios culturales, siempre me llamó la atención los cementerios en Nueva Orleans y los ritos que allí tenían, la música que acompañaba, la caravana que acompañaba, la forma, las etapas que tienen para sus entierros y que lo viven tal vez no tanto como un duelo, sino como algo que va a perdurar. Y fue así que yo lo que hice fue investigar en muchas páginas de turismo, especialmente que hay en la web, para ver qué comentaban de estos cementerios en Nueva Orleans, patrimonios fúnebres, culturales, que se utilizan también para lo que es el turismo, y qué tanto había allí de mitos y leyendas. Y allí pude encontrar de que, bueno, Nueva Orleans, aparte de ser como declarada la ciudad más embrujada de Estados Unidos, cuenta con cementerios muy antiguos, como es el de San Luis o el de Lafayette, por ejemplo, que son cementerios que están anterior al 1800. Y, por ejemplo, el de San Luis cuenta historias de fantasmas, en este caso, de hace más de 200 años. Si uno investigara qué piensa la gente, principalmente la que vive en Nueva Orleans, se daría cuenta que para ellos esas leyendas, esos mitos que hay, siguen latentes. Ellos siguen pensando de que realmente los cementerios, y lo sienten así, están embrujados. El cementerio de San Luis, que es un cementerio del año 1789, fue establecido por decreto de Real Español del 14 de agosto de 1789. Y ha contado historias, como les decía, desde hace más de 200 años. Y tiene una protagonista como fantasma, en este caso, a Marie Laveau, que era lo que decía recién Susi.
Pero ¿quién es Marie Laveau? Marie Laveau, comúnmente conocida como la reina del vudú, nació en 1801, hija de una esclava liberada y de un rico hombre de negocios mulato, y quien se convirtiera en la practicante de vudú más venerada y a veces temida en la historia de Nueva Orleans. Practicó la adivinación, el ocultismo y trabajó con remedios a base de hierbas. A medida que el conocimiento y las habilidades de Marie Laveau se extendieron por la población, su fama creció y su fuerza fue inimaginable. Cuenta la leyenda que conocía todos los secretos de todos los niveles de la sociedad. Sin duda, lo hizo mientras hordas de personas la adulaban, rogándole que los ayudara con sus problemas o que los ayudara en sus propios rituales y hechizos. Ella era literalmente la practicante de vudú a la que acudir en Nueva Orleans durante el siglo XIX. Dentro del cementerio, las personas han informado haber visto el fantasma de Marie Laveau caminando a través de las tumbas con su característico turbante rojo y su ropa colorida, y que cuando la siguen desaparece de su vista repentinamente. También existen informes de personas que han sido arañadas, pellizcadas o empujadas al suelo, o sea que este fantasma a veces es un poco agresivo o poco amigable. Quizás lo más interesante de todo es la práctica de marcar la tumba de Marie Laveau con 3 cruces, mientras se le pide un favor o un deseo. La leyenda dice que si se concede el deseo, la persona debe regresar y colocar un regalo en el sitio de la tumba. Desafortunadamente, esto ha dado lugar a muchos actos, se había cortado, perdón, a muchos actos de vandalismo, incluido el caso en los que la tumba fue pintada de rosa. Por eso la Arquidiócesis de Nueva Orleans cerró el cementerio al público en general desde marzo de 2015. Hoy en día solo las personas con familiares enterrados allí o en recorridos con personas con licencia pueden ingresar. Esto hablando de los recorridos turísticos que se hacen como patrimonios culturales. Y para despedirme, les voy a leer un poema, en este caso, de Amado Nervo, relacionado a la muerte. Y dice así: muerte, ¿cómo te he deseado? ¿Con qué fervores te he invocado? ¿Con qué anhelares he pedido a tu boca un beso helado? Pero tú, ingrata, no has oído. Vendrás quizás con paso quedo, cuando de partir tenga miedo. Cuando la tarde me sonríe un ángel con rostro ledo, serene mi melancolía. Vendrás, quizá, cuando la vida me muestre una veta escondida y encienda para mí una estrella. ¿Qué importa? Llega, oh prometida. Siempre has de ser la bienvenida, pues que me juntarás con ella. Y esta es una reflexión que hace Amado Nervo sobre alguien que desea morir para reunirse con la persona Nos quedan amada. 5 minutos ya. Bueno, yo agradezco mucho a Susana y a Chispazo por haber compartido esta pequeña investigación. En realidad el tema da para muchísimo más, pero bueno, hay que ser cortito. Gracias. No, gracias a vos, Vero. Bueno, para finalizar, en estos 5 minutos yo les quería contar acerca de los cementerios de Londres, sobre todo de un cementerio especial que se llama Highgate. Y bueno, rápidamente les cuento, que esto me llamó la atención, que durante años los campos de las parroquias en Londres eran utilizados como pequeños cementerios. Ahí se enterraban a los ingleses de buena situación. Si alguno de ellos, como en el caso de Shakespeare, se había destacado en el área de conocimiento, por ejemplo, los autorizaban a ser enterrados o sepultados en el interior, en el recinto de la parroquia. O si habían sido reconocidos por el pueblo o la realeza, eran enterrados en la abadía, como en el caso de Charles Dickens. Llegó un momento que estos espacios o estos campos parroquiales no dieron abastos para la población de Londres,
que en el año más o menos a mitad del siglo XIX explotó demográficamente, de 1 millón pasaron a 2 millones de habitantes. Y es así como el Parlamento establece la construcción, autoriza la construcción de 7 cementerios privados, y uno de ellos es este, Highgate, que se ubica en una ladera en Londres, donde se puede ver todo Londres, justamente, una ladera sobre 7 hectáreas. Tardaron aproximadamente 3 años en terminar de construirlo. Fue en su época, tuvo una época de mucho apogeo, ¿no? Era justamente, se enterraba gente de alta sociedad, esta compañía constructora estuvo muy dedicada a responder, digamos, a la demanda de los clientes, ¿no? Entonces van a ver tumbas de estilo gótico, de estilo clásico, tumbas con ángeles, con elementos propios del romanticismo. Bueno, y durante años, bueno, como dije recién, trajo clientes de alta sociedad, pero después cayó en bancarrota, a los 15 años fue restaurado, y bueno, y hoy en la actualidad se lo puede visitar, y solamente hay 30 entierros por año, nada más. Pero este cementerio, además de tener gran valor arquitectónico, y que hay grandes personalidades sepultadas, como en el caso de Karl Marx, o los parientes de Charles Dickens, o parientes de Shakespeare, también hay una leyenda que surge alrededor de este espacio, que es la leyenda del vampiro. El caso se inicia cuando un grupo de jóvenes interesados en el ocultismo empezaron a frecuentar este cementerio. Los escritos datan de 1960, pero yo al leer relatos anteriores encuentro que en 1920 también ya había comentarios, ¿no?, de fantasmas en la zona. Uno de los miembros de estos jóvenes, ahí está justamente la tumba de Karl Marx. Volviendo entonces a la leyenda del vampiro, uno de estos jóvenes que practicaban el ocultismo, justamente, aquí está con una cruz, de nombre David Farran, pasó la noche en el cementerio. Luego, en febrero de 1970, eso fue en el 69, le escribió en el diario local, comentó lo que él había visto, ¿no? Que había visto una figura gris, que él consideraba sobrenatural, y entonces, preguntando si alguien había visto que se acercara al diario, al poco tiempo llovieron justamente todas las historias, ¿no?, de fantasmas y de apariciones. El segundo hombre de la localidad que hace un comentario en el diario fue en febrero de 1970, se llamaban Sid Manchester. Y Sid Manchester decía, justamente el que aparece en la pantalla, Sid Manchester comentó que él creía que un vampiro rey de los muertos, esto lo dijo en el diario, un noble medieval que había practicado la magia negra en Rumania, había sido llevado a Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII por sus seguidores y puesto en un ataúd ahí en esa villa. Es decir, que se establece como una especie de popularidad o rivalidad, además, entre ambos, entre David Farran, que es el que había visto al vampiro, incluso los había enfrentado y sabía cómo digamos, terminar con ellos, y lo mismo con Manchester. A partir de esto, bueno, que alcanzó gran popularidad y había comentarios, se hace un seguimiento de la situación, las autoridades, y bueno, y David Farran es condenado, es llevado a la cárcel por profanador justamente de tumbas, ¿no? Porque fue encontrado varias veces en el cementerio, llevándose objetos incluso. En el caso de este otro señor, que bueno, que él se declaró obispo, además, como ven que está como si fuese una vestimenta de obispo, él escribió un libro, cuenta acerca del cementerio y las apariciones y cómo combatió al vampiro, pero bueno, todos son relatos, ¿no? No hay nada que dé cuenta de todo lo que dice este señor.
Sí, el lugar y este cementerio da, digamos, a partir de él se inspira la película, parcialmente, la película de Drácula, ¿no? Dirigida por Francis Ford Coppola, de adaptación del libro de Drácula de Bram Stoker. Además van a encontrar que es en referencia a este cementerio y a esta historia, Mariana Enríquez, en su libro Alguien camina sobre tumbas, tiene leyendas, recorre los cementerios, varios cementerios del mundo, y va contando leyendas que surgen en esos cementerios. Y entre ellas está justamente el de este cementerio del vampiro, la leyenda del vampiro. Y bueno, y después tenemos también italianos que escribieron acerca de la verdadera historia del vampiro, como Alicio Donini. Hay mucho más, como decían las chicas, para contar, porque uno a partir de varias lecturas llega a este pequeño resumen. Realmente les agradecemos la posibilidad de participar y contar. Y realmente fue muy exquisito, fue muy exquisita esta investigación que hicimos cada una por nuestra parte, y da ganas de seguir haciendo, seguir aprendiendo, seguir investigando. Les agradezco, chicas, a ustedes de manera particular, porque sé que insume tiempo y que como lo han hecho y han investigado y hemos podido conocer de la Argentina y de Europa, de América, estas leyendas, que seguramente hay mucho más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber Creo que participado. cumplimos con el tiempo, Sonita, creo. Hemos andado apuradísimos, pero muchísimas gracias por el aporte que han hecho. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.